frecuencia, pero las menos frecuentes y que también están en la apolipoproteína B. También va a haber en el gen PCSK9 y en el receptor, en la proteína adaptadora 1 del receptor de LDL. Entonces son las que vamos a encontrar más comúnmente. Del gen LDL, el 90% de los casos de hipercolesterolemia familiar van a ser mutaciones en este gen. Está localizado en el cromosoma 19 y pueden presentarse, como dijo Valeria, homocigota o heterocigota. También pueden heredar distintas mutaciones en ambos alelos del mismo gen. De acuerdo al grado de actividad que tenga el receptor de LDL, que es el que va a estar aumentado en la hipercolesterolemia familiar, que es el de baja densidad, que hay que aprender a identificar que es el que siempre va a estar aumentado, se van a clasificar si la mutación del alelo es nulo, si la actividad es menor al 2%, y la mutación va a ser del alelo defectuoso si la actividad residual del receptor de LDL está entre el 2 y el 25%. En la siguiente hay una tablita. Igual, hay aproximadamente 1.600 mutaciones de las que habíamos encontrado en el artículo en este gen, y se puede agrupar en 4 clases. La primera es que va a ser nulo porque la síntesis es la que está defectuosa. La segunda se va a encontrar por el transporte defectuoso, y en la tercera va a haber una unión defectuosa. Entonces va a ir cambiando mutaciones en el mismo gen, pero en diferentes procesos. Y en la cuarta va a haber una internalización defectuosa. Entonces las proteínas sí van a llegar a la superficie y se van a unir a LDL como normalmente pasa, pero los receptores no se van a agrupar. Entonces así es como va a haber defectos en el gen. ¿Pueden ser de estas 4 maneras? Entonces, en pacientes que sean homocigotos con alelo nulo, o sea que su actividad es menor al 2%, van a tener valores plasmáticos del colesterol LDL muy altos, y pues por lo tanto su pronóstico va a ser peor y van a tener mayores manifestaciones clínicas. La otra alteración en el gen que podría ser era en la apolipoproteína B, y este está en el brazo corto del cromosoma 2. Su incidencia es menor a la otra del 90% y esta es del 10%, y las mutaciones en este gen van está en el ligando, no está en el receptor. Entonces para el ligando es donde vamos a encontrar los errores en la mutación, y pues va a haber menos unión al gen y va a conducir a un incremento del colesterol de baja densidad. En la otra, en la que habíamos hablado, es el PCSK9, que está en el brazo corto del cromosoma 1 y codifica la proteína que es la que se une al complejo de RNDL y favorece a que las células del receptor pues se degraden. Esta mutación mayormente va a presentar mutaciones en la ganancia de la función, es decir, va a estar funcionando además, no es que va a perder función, sino mayormente va a ser en la ganancia de la función, y pues por lo tanto va a disminuir el LDL y el plasma en el colesterol va a aumentar. O sea, en sangre vamos a tener mucho más colesterol y por eso pues se llama hipercolesterolemia, ¿verdad? En otras mutaciones pues se pierde la función, pero es más común la ganancia de la función que la pérdida. La otra, la que había mencionado, que es más rara, está en el brazo igual corto del cromosoma 1 y es el gen LDL RAP1, porque había mucho en la parte 1, mutaciones, y estas mutaciones en homocigotos van a producir mayor, ¿cómo se llama? Hipercolesterolemia autosómica recesiva, y es casi en el 1% de los casos, entonces es mucho más raro. Para el diagnóstico se puede hacer de 2 maneras, mayormente es con pruebas genéticas para encontrar la mutación y por criterios clínicos. Entonces vamos a poder hacerlo de estas 2 formas, y las pruebas genéticas, los criterios clínicos pueden ser los de la red holandesa de lípidos, que va sumando puntos dependiendo si tienes familiares de primero o de segundo grado. Entonces conforme la tabla va sumando puntos y así puedes como diagnosticar o darte una idea de que el paciente tiene hipercolesterolemia familiar. Y la otra pues basa a antecedentes personales, familiares y hallazgos en el examen físico. Algo muy
depósitos de colesterol en piel, en brazos, se van a ver más en pacientes homocigotos. Y luego podemos encontrar que los diagnósticos de la homocigota, que es un poquito más grave, vamos a encontrar colesterol LDL no tratado mayores a 500 miligramos. Y el colesterol LDL tratado un poco menor a 300, eso nos va a indicar que hay síntomas cutáneos, niveles elevados, pero también es importante que el paciente los tenga menor a 500, no lo excluye de que no tenga. Entonces, si encontramos, no lo excluye que no tenga. O sea, el paciente sí es un criterio muy importante, pero si el paciente, tú dices, tiene menos de 500, eso no, tampoco va a ser como definitivo a que el paciente no lo tenga, porque puede que sí haya presencia de la mutación. Y lo otro que se ocupa son los criterios de Simon-Brown. En la siguiente es una tabla. Y estos criterios se definen de dos maneras: que tenga definida o que tenga posible mutación. Dice la tabla que el colesterol total debe ser mayor a 6.7 milimoles y el de baja densidad, o sea, la proteína de LDL, debe ser mayor de 4.0 en niños o en pacientes que tengan menor de 16 años. Y el colesterol total en adultos debe ser mayor a 7.5 y el LDL mayor a 4.9. Pero también deben presentar xantomas los pacientes o que algún paciente de primero o segundo grado pues lo haya padecido. Otra de las cosas es que en las pruebas genéticas pues se detecte la mutación. Y el posible diagnóstico es en colesterol total de 6.7 y el LDL mayor a 4.0 en niños o pacientes más jóvenes de 16 años. Y en adultos 7.5 el colesterol total y el LDL 4.9. Igual, que tenga historia familiar de infartos al miocardio en pacientes menores de 50 años y de primera y segunda generación familiares, pacientes más jóvenes de 60 años, o que tengan historia de colesterol mayormente de 6.7 en niños o hermanos que tengan menores de 16 años. Y ahora para la clínica, voy a explicarlo mejor con un clínico para que sea más instructivo. Entonces, es un muchacho de 18 años, llega a la consulta por un chequeo anual nada más. Dice que está preocupado por una historia de su familia de alta corazón, y aparte tiene datos de colesterol malo, Luego el doctor lo examina, ¿verdad? Y encuentra depósitos amarillentos, su tendón de Aquiles, y aparte alrededor de la córnea, ¿verdad? Hacen estudios y ven que está elevado su colesterol, el LDL, son normales los triglicéridos, ¿no? Yo me preguntaba por qué estaba elevado el LDL y el colesterol que estaba bien los triglicéridos. Así que puse aquí una imagen para que vean cuál es el mecanismo de cómo se le parte el colesterol a la periferia, ¿verdad? Estamos en lo que es el LDL que se presenta. Aquí se ve la poción, que es el receptor que va a unirse a la molécula. Vemos que es precursor de lo que es el IDL. Como podemos ver, el IDL es otra molécula que va a repartir primeramente triglicéridos a la periferia para que estén más disminuidos, ¿no? En el caso de esta patología, tenemos cuando el LDL no se puede imaginar en el tejido hepático, como se ve aquí arriba, ¿verdad? Se queda en la solución sistémica y se acumula. Eso va a dar más proliferación a que haya más IDL. Entonces, por ende, va a haber un índice normal de triglicéridos, pero se ha elevado el LDL y el colesterol. Aquí se ve pues, el ciclo que sigue, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, fuera de como si fuera esto, en la posición, si lo tiene ahí, se va a captar por la periferia, ¿verdad? Se imagina y ya no se acumula. Pero en el caso de que no tenga el aporte, dice que es la presión de la presión o que esté mal el presión de aquí arriba, ¿no? Ahora vamos a ver la clínica del paciente, cómo se va a presentar.
tenemos lo que es un aumento, un riesgo a una edad más temprana de padecer aterosclerosis. Ok, y justo lo que es la fisiopatología de lo que es formación de la aterosclerosis, digamos que es realmente un epitelio de una arteria que sea mayormente muscular y que se alarga, en la que va a haber un daño en el endotelio. Como vemos aquí, hay macrófagos que van a unirse al endotelio para poder arreglarlo, para poder mejorarlo, dado a ese acúmulo de LDL. Como se puede ver aquí, se forma ya esta capa de grasa con los macrófagos que forman unas células escumosas, que eso va a dar una forma a una capa ya, digamos una capa de colesterol, que luego, con la ayuda de lo que es el crecimiento flavonoide y el crecimiento que prolifera las plaquetas, va a hacer lo que es la creación escurridizo hacia la capa de colesterol, y luego, con la ayuda de lo que es la materia bueno, va a formar lo que es la fibrosis de la capa, y eso va a dar inicio a lo que es la calcificación, que es lo que va a dar el alto riesgo que se dé a una complicación, como puede ser aneurisma, isquemia, infartos y todo lo que vemos que puede estar al paciente. Siguiente. Bueno, ahora sí, lo que se ve físicamente, tenemos realmente lo que son los sintomas, que son placas de colesterol que están en la piel, ¿verdad? Como aquí es una parte de la piel. Pero más comúnmente visto es en los párpados, como se ve aquí en el paciente. Luego siguen lo que son los síntomas tendinosos, que son los tendones, como se puede ver acá, los tranquiles, o si no, igual en las manos, en los accesorios de los dedos, pues se puede ver ahí el exantoma. Y por último tenemos lo que es el acrocorneal, que es que igual es depósito de líquidos en la córnea. Y lo que se puede ver en el paciente es eso, más ganado. Y ya por último, el tratamiento por el paciente. Ok, yo leí y decía que es muy difícil que se pueda tratar esta patología con un estilo de vida saludable, es imposible, dado que es provocado por la mutación genética. Así que se recomienda tener una dieta saludable, hacer ejercicio y todo eso, pero se ocupan a un tratamiento con medicamentos. El tratamiento de primera línea son las estatinas, inhiben lo que es la producción de colesterol, como podemos ver aquí. Esta es la cadena, la colesterol, y se inhibe lo que es la H-enzima reductasa. Entonces así va a inhibir lo que es el aumento de colesterol del paciente. Por último, se quiere usar lo que es la acetilimiba, que se va a inhibir la absorción de colesterol, igual se complementa a nosotros para poder tratar al paciente. Y por último, pues se puede usar lo que son los ácidos familiares para poder igual ayudar al paciente. Y por último, una vida sana, ¿verdad? Que sea evitar grasas saturadas, aumentar el consumo de fibra en el paciente. Y por último, no fumar y hacer ejercicio para tratarlo. Bueno, ya habiendo explicado la fisiopatología de esta enfermedad, no es sorprendente que estos pacientes van a padecer de tasas más altas de enfermedades como las siguientes, como la enfermedad coronaria, un infarto del miocardio, accidente cerebrovascular, síndrome de embolización por colesterol, pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia, estatosis y estatosis hepática. Y como modo de ejemplo, estos pacientes sí padecen de algunas desventajas en el sentido de que si hayan ya tenido como un evento como infarto del miocardio dentro del año, aún siguiendo las pautas y las recomendaciones con las terapias, todavía tienen una doble, de 2 o 3 veces más, de una tasa más alta para dentro de un año padecer de otro evento coronario, de otro infarto del miocardio, comparado con pacientes que no tienen esta enfermedad. Y algunas consideraciones más para tener en mente es que como lleva un patrón autosómico dominante, estos pacientes pueden pasar esta enfermedad a sus hijos a un 50%, y entonces al momento en que están planeando para tener una familia, esto puede ser algo que sí les puede estorbar en ese momento muy importante de la vida.
también estos pacientes muchas veces aún siguiendo las pautas otra vez de un estilo de vida saludable, comiendo saludable, todavía haciendo eso no es suficiente para poder detener el desarrollo de enfermedades como la arteriosclerosis y eventos cerebrovasculares, infartos del miocardio. Así que eso puede ser algo que desafortunadamente estos pacientes van a tener que lidiar con eso. También eso puede, como les estaba mencionando, tener limitaciones en sus vidas sociales porque van a tener que seguir ciertas dietas más restringidas a una dieta baja en grasa. Así que eso también tiene un efecto en la vida del paciente. Ahora sí, como último, lo importante, ¿no? Entonces, en conclusión, todas las pacientes con familiar deben recibir consejos sobre el cambio de estilo de vida, por ejemplo, hacer ejercicio aerobio, disminuir la ingesta de grasas saturadas, trans y de colesterol, que van a contribuir al mejoramiento del perfil lipídico plasmático. Se debe enfatizar que la función de mejoramiento del estilo de vida no va a sustituir el tratamiento farmacológico, que tiene un efecto aditivo que va a facilitar las métodos terapéuticas, y como importancia, a pesar que es una enfermedad genética de hipertensión familiar, es tratable y controlable, se requiere un diagnóstico correcto y precoz para evitar algunas manifestaciones como es el depósito de colesterol en los órganos y particularmente la aterosclerosis, que se revela principalmente como enfermedad coronaria. Bravo. Autosómico dominante quiere decir la mayoría de heterocigotos 50-50. Tenemos otro concepto nuevo que es que no se produce por una única mutación, y más del 90% son por problemas en el receptor, pero también hay otras mutaciones, por ejemplo la OV o la proteína PSK. Entonces tenemos otro concepto que introducimos que es la heterogeneidad biológica. ¿Qué es esto? Una misma enfermedad que puede ser producida por distintas mutaciones de genes que se encuentran no en el mismo cromosoma, sino en distintas. Una de estas es el daltonismo, puede ser producida por genes cercanos al cromosoma, bueno, localizados en cromosoma X, pero también puede ser autosómico porque los genes que controlan la visión de los diferentes colores están en distintas localizaciones. Entonces son enfermedades que al final de cuentas la enfermedad se va a llamar igual, pero que va a llevar a que se manifieste de forma variable. Y de aquí tenemos que varias de estas enfermedades tienen otra cosa que se llama precisamente así, expresividad variable. Que pueden llegar a tener, que son enfermedades que se llaman igual, pero las formas de presentación clínica no son exactamente las mismas porque los genes afectados y por lo tanto la fisiopatología puede variar un poquito, pero al final me va a llevar a lo mismo. En el caso de la colesterolemia familiar va a ser el acúmulo de colesterol, principalmente, ¿cuál? LDL. Que va a estar exageradamente aumentado a una edad muy temprana. Entonces, los síntomas, que son estos como las formas amarillas que se pueden ver a través de la piel, que son acúmulos de colesterol, en las personas que tienen hipercolesterolemia homocigota pueden llegar a presentarse incluso desde los 2 años de vida, lo que ya nos daría una alerta. ¿Y de qué otra forma lo podemos